Bueno, hermano, Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Y el hermano Saturnino, aquí lo tengo. El hermano Saturnino ayer dijo, hermano, ya todo el mundo ya habló de todo. Y ya taché esto y ahora digo, si esto es el hermano Saturnino, ¿qué tal yo que estoy de último? Ya no hay ni qué hablar. Pero vamos a hablar palabra de Dios, hermano. Las filosofías humanas y huecas sutilezas se levantan y siguen contra el conocimiento de Dios, pero para eso estamos nosotros, para ser esos guerreros, hombres santos. Ustedes y yo somos hombres especiales que fuimos llamados para defender la verdad y para proclamar el mensaje glorioso de Cristo Jesús. Ante un mundo lleno de desafíos de todo punto de vista, pero a través de Jesucristo, usted y yo proclamamos que somos y seremos más que vencedores. Amén. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Usted va a ser un conquistador, usted va a salir adelante, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ahí el hermano nos está hablando. Yo me siento contento. Quisiera primero, hay tantas cosas que quiero decir, pero no del tema. Hoy nos acompaña una hermana muy especial, la hermana Irma. La hermana Irma junto a su esposo, 3 matrimonios en 1969, decidieron dejar su comodidad, sus costumbres, sus pupusas, y decidieron ir a llevar el evangelio a un país donde no existía la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es sola, pero que su esposo está imposibilitado porque está enfermo. Pero estos hermanos requieren nuestro respeto porque han hecho un trabajo para la gloria del Señor. Amén. Así que mi hermana, nosotros los nicaragüenses nos sentimos honrados por su esfuerzo, su trabajo, y pues póngase de pie para que la conozcan los hermanos. Nuestra hermana merece un fuerte aplauso, hermano. Hoy quiero mencionar a mi hermano Juan García. Yo no sé ni cómo, pero él me lanzó a esto. Llegó a mi casa allá en Tipitapa porque la esposa, su familia, también yo creo que en un tiempo, hermano, usted radicó en Tipitapa, ¿verdad, hermano? No, pero ahí está su familia, la familia del esposo, nuestra hermana Gloria Muñoz, ahí están sus hermanos, son vecinos. Y entonces un día llega como en el año 2009 y me dice, 2008, Juan García, hermano Elvis, te vengo a poner para que prediqué en el encuentro 2009. Y entonces, y te voy a decir algo, mes. Vas a ser el primero, mes. Y ser el primero, me dice, conlleva un gran reto, mes. ¿Tú has escuchado de béisbol, mes? Sí, le digo. El primero que batea tiene la responsabilidad de agarrar la base. Tiene que ser efectivo. Y tú eres el inicio, el preludio. Y tienes que ser excelente, me dice. Me dejó, hermano, como... Pero yo hasta el día de hoy me pregunto, hay cosas que hasta hace poco le hice una pregunta a él de California y me pregunto, ¿y cómo supo el hermano y por qué me llevó a mí? Bueno, Dios sabe, hermano, porque todo fue amor de Dios. El hermano Juan, que me dio la oportunidad allá y ahora agradezco a los hermanos de acá que también me dieron la oportunidad de poder estar delante de ustedes. Me toca a mí hablar del ecumenismo. Es un movimiento y una tendencia que busca promover la unidad y la cooperación entre las diferentes denominaciones. El término deriva de la palabra griega koimene, que significa mundo habitado. Refleja la unidad de todos los cristianos como miembro de la única familia.
¿Acaso no es eso lo que dice la oración más larga de Juan capítulo 17? La oración, una oración del presente y una oración del futuro. Porque Jesús oró por los apóstoles para que fuéramos, y también oró para que todos fuéramos uno. Una oración futurista. Pero a la medida que el mundo se ha venido desarrollando, los reformistas, tenemos muchos hombres que han querido volver a la Biblia, como Martín Lutero, que era sacerdote y después quiso regresar a la Biblia. Tristemente hoy tenemos una iglesia conocida como la iglesia luterana, porque no es de Cristo, es de Martín Lutero. Y así han surgido montones de movimientos religiosos y estamos en este mundo plagados, dice el libro de Hebreos, de diferentes doctrinas. Y han habido convenciones, reuniones, donde algunos pastores han llegado a Roma a sentarse con el Papa buscando la unidad, pero esto no ha sido posible. La pregunta es, ¿será que será posible? Y el diablo es tan diablo que puede ser una realidad. ¿Sabe? Para que el mundo diga, miren, esta es la iglesia verdadera, cuando todos estos grupos religiosos estén juntos. Y confundir aún a los cristianos y moverle su fe. Pero usted no se mueva de su fe, porque Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue muerto y sepultado, y el que vive y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Hemos creído en esa doctrina pura, santa, genuina de nuestro Señor Jesucristo, que es el único patrón el cual tenemos que seguir. Cuando leemos en Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. He oído durante esta semana noticias no solo buenas, como iglesias en los Estados Unidos han ido cerrando, y la pregunta ¿por qué? Más bien el tema sería, ¿por qué el mundo no cree? Porque usted y yo no somos uno. El mundo no está viendo a Cristo en nosotros. El mundo mira que entre nosotros hay pleitos, celos, divisiones, contiendas, luchas de poderes. A veces nos hemos equivocado qué es lo que somos. Estoy ante hombres de Dios de años y para mí es un privilegio estar ante todos ustedes. Y también hoy hay cosas verdades y positivas. Hoy se está mostrando que la iglesia de Cristo es una iglesia fuerte también. Cuando los expositores han sido capacitados, porque el Espíritu Santo ha trabajado y seguirá trabajando en cada uno de nosotros. Pero a veces como siervos de Dios nos hemos equivocado. Y es lo que no queremos reconocer, a veces la soberbia, el orgullo, la jactancia. A veces no hemos sido los factores elementales de fe, de unidad. Muchos hablamos de unidad, pero la palabra hablarlo más es más importante que vivirlo. Necesitamos vivir en unidad. Necesitamos nuevos desafíos. Estaba preguntando ahora por la mañana, ¿cuántos habitantes tiene el país de México? 160 millones de habitantes. Qué gran reto tenemos en la predicación del Evangelio en México. Y preguntaba ahora también cuántas congregaciones o iglesias plantadas acá en Monterrey. Un hermano me daba los datos, si se equivocó el hermano ahí lo perdona. 60 congregaciones. Este local, si fuéramos unidos, hermano, en este evento magno, fuera muy pequeño,
para las congregaciones de Monterrey y para el liderazgo de Monterrey. ¿Qué refleja esto? Que no estamos unidos. Ciudad Juárez, me decía, tiene 19 congregaciones. Creo que anda 1 o 2 hermanos de Ciudad Juárez. 4. Ok, gracias, hermano. ¿Algunos viviendo aquí o todos viviendo acá? ¿Otros viviendo? Ok, 6. Ok, gracias, hermano. Entonces, ¿por qué el mundo no cree? Porque estamos viviendo una vida no en unidad con los hermanos. Creo que en el año 2004, allá en Nicaragua, trabajamos para un culto unido. No asistieron todas las congregaciones del país, pero logramos que la mayoría, un 70%, tener un culto unido un día domingo, glorificando al Dios que vive y permanece para siempre. Estuvimos en un lugar conocido como la Plaza de la Fe y estuvimos reunidos 7,500 cristianos alabando y glorificando el nombre de Dios. Eso es historia. Pero ya no lo volvimos a hacer. Hay que seguir. En el área de Tipitapa, hermano Juan García es testigo en unos terrenos, kilómetro 20, meramente ahí queda el kilómetro 20, en esos terrenos de la Iglesia de Cristo. Realizamos un culto unido, donde estuvimos aproximadamente 850 personas. Tipitapa tiene una característica elemental de hombres de Dios, como yo puedo decir, así como Corintio tenía el don de lengua, el Señor ha trabajado poderosamente en el don de la evangelización y hemos plantado muchas congregaciones. Ya andamos aproximadamente como en 27 congregaciones. Managua, no sé si anda, o la capital que es Managua, andamos como en 35 congregaciones. Ya estamos casi arribando a la capital. Y te estoy hablando entonces de que mucho se predica la palabra de Dios para la gloria de Dios, no es para los hombres, porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Pero el punto es, hermano, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que usted es y qué es lo que yo soy? Filipenses capítulo 1, versículo 1, encontramos a 2 hombres de Dios. Encontramos al apóstol Pablo en el cargo del apostolado y encontramos a Timoteo en el cargo de evangelista. Ambos teniendo 2 cargos diferentes, pero ninguno era más que el otro. Ambos eran y son siervos de Dios. ¿Qué es un siervo? Hay hermanos que se han olvidado de lo que somos. Se han olvidado que en la iglesia llegamos para servir. En el mundo los políticos llegan para servirse. Y a veces creemos que somos como los presidentes y podemos llegar de último a las reuniones. Y nos vamos de primero. Hermano, el mundo tiene su forma, pero la forma de Dios es diferente. Y nosotros no seguimos las corrientes de este mundo. Nosotros seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cristo crucificado. Y aquí entonces, hermano, cuando usted se ubica en lo que usted es, por mucha Biblia que tenga y por mucho conocimiento y por tal vez si se sabe toda la Biblia de memoria, sigue siendo siervo. Y las Escrituras enseñan que somos siervos inútiles, que tenemos que hacer lo que debemos de hacer. Amén, hermanos. Y cuando usted llega y comprende que usted es un servidor, he tenido muchas experiencias y he preguntado por qué me dieron este tema a mí. ¿Por qué? Y me decía mi hijo, papá, no sé por qué te asignaron ese tema. Pero viendo mi vida y andando por muchas partes, Dios me ha dado el privilegio de andar por muchas partes.
llegué a una congregación aquí en Houston. Estuve en Hidden Valley, donde el hermano Cruz Hernández. Y de ahí llegó otro hermano de otra congregación. Hermano, queremos que nos llegue a predicar. Llegué a Nicaragua y después me llaman por teléfono. Hermano Elvis, estamos tristes. Sufrimos una división. La mitad de la iglesia se fue. Tuvo que intervenir la policía y por eso el mundo no cree. Por los pleitos. Y queremos que nos vengas a consolar y nos vengas a ayudar. Y quiere que vaya solo, vaya con mi esposa. Ya en ese momento mi esposa gozaba de la visa americana. No, ven con tu esposa. Y fuimos y comenzamos, tuvimos como 3 años siguiendo a una congregación ahí en Houston. Una congregación que amo y estimo por cómo nos atendían y cómo nos aman y cómo nos sirven. Pero siempre el diablo se mete y siempre el diablo trabaja. Llega otro hermano de otra congregación y me escucha predicar y me dice, te invito a que vayamos a Garden Knob. Quiero que nos vayas a predicar. Y yo tengo un problema y lo digo y lo he dicho en Nicaragua y yo no puedo decir no porque yo estoy para el servicio del Señor. Y me voy allá. Pero yo no sabía que este predicador que me invitó tenía diferencia con el predicador donde estaba. Y hermano, yo he predicado como unas 6 veces en Garden Knob. Me encanta el espíritu de los hermanos afroamericanos, qué tremendo cómo cantan. Pero, ¿qué pasó con esto? Me regreso para Nicaragua, vuelvo a llegar, y cuando vuelvo a llegar, después que yo era el que daba la clase en la mañana, el domingo, predicaba en la mañana, predicaba en la tarde, predicaba el miércoles, y estaba, hermano, en todo turno estaba al bate. Pero cuando llego, ya no me ponen, pero ni a una oración. Y dije, Señor, ¿qué pasa? Ya estoy cortado de comunión. Llego un día viernes con una familia guatemalteca y llego y entonces pasa el hermano el hermano que va a hacer la oración, fulano de tal, el hermano que va a hacer la segunda oración, el hermano que va a predicar, el hermano fulano de tal. Cuando está dando el anuncio el hermano, hay un hermano ya de edad, pero hermano, pega el grito delante de todos. ¿Qué pasa con el hermano Elvis? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no le permiten al hermano tanto que nos ha ayudado? Entonces el hermano se monta, ya está dando la clase y da la explicación y dice, mire qué cosas difíciles nos pone el diablo. Hermano, cuando siente la presión del hermano, el hermano se sale, yo me quedo sentadito y dice, hermano, vamos a hacer algo. Dice, media hora voy a dar la prédica yo y media hora el hermano Elvis. Y desde la banca le digo, no, hermano, usted es el hombre que está asignado, usted hágalo. Ese es el orden. Yo vengo aquí a edificarme porque no necesariamente tengo que también estar solamente arriba. Yo necesito ser edificado. ¿Cuánto creen eso? Amén. Y mire lo que pasa, cómo trabaja el diablo. Allá el hermano a las 7:30 agarra su Biblia y pum, se va a sentar. Y estoy allá sentado y estoy en el dilema si paso o no paso. Yo no sé si usted me va a juzgar y si hice bien o mal, pero bueno, estaba solo y el pueblo necesitaba alimentarse. Después de un minuto me levanté, enseñé, pero después que terminamos, mire cómo sigue trabajando el diablo. Todos los hermanos agarran al hermano encargado y lo llevan a un rincón y están con él. Esto ya está feo. Esto ya está feo, porque yo no vengo aquí a provocar nada, yo vengo a adorar a Dios. Ni ando peleando liderazgo ni posición, ni he soñado con venir a ser un predicador en los Estados Unidos. Y entonces
lo arrinconan al hermano y yo me siento incómodo. Y para que mire la estrategia, cómo trabaja el diablo. Ese día no llegó un hermano mexicano, por cierto, pero que está dentro del grupo que dirigen. Y me invita a ir a su casa. Hermano, y me quiere pegar una exhortada. Y le dijo, lo primero que le dijo, hermano, ¿y usted estuvo ahí? No, me contaron. Hermano, mira, te respeto mucho. Me voy a levantar, hermano. Y comienza mi esposa a llorar. Me voy a levantar, hermano. Me estás diciendo esto porque estás en tu casa. Yo aquí soy extranjero, pero no estoy de acuerdo. Porque eso que me contaron, y es por eso que nos metemos a problemas. Un hermano le va a decir, aquel hermano es malo. Y ya usted lo anda viendo aquel hermano todo turbio. A ese hermanito que tal vez oraba y cantaba, ya no lo ponemos. Es que aquel me dijo, ¿y quién es aquel? ¿Acaso es Dios? Hermanos, a veces nos equivocamos porque queremos. ¿Qué dijo Santo Tomás? Hasta no ver. Pero ¿cuántos de nosotros hemos descalificado, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos apartado, hermano, porque me lo dijo? A veces, hermano, mire, le voy a decir, a veces hasta los ancianos han sido usados por el diablo. Y lo digo con base. Sé por qué lo digo. No estoy hablando todos. Porque tiene la eminencia y el cargo de un cargo especial en la iglesia, se le cree todo. Pero hay ancianos que han deligrado, denunciado y empañado a otros hermanos, porque mientras un hermano va creciendo, está desarrollando una obra, queremos empañarlo. Y esto sucede. Entonces, por eso yo pregunto, ¿por qué el mundo no cree? Porque no estamos unidos. Porque fácilmente nos llenamos de conceptos de cualquiera que nos diga, y a los pobres hermanos los discriminamos, los apartamos sin tener una realidad. Tenemos que analizar. Y para esto tenemos que ser hombres de Dios y ver las dos caras de la moneda, porque todo, miren, una rotura de matrimonio, cuando estamos en consejería, ¿qué hace usted? ¿Solo mira lo que dice la esposa o solo lo que dice el esposo? Ambos. Pero si solo se va a ver uno, usted está en problemado. Recuerdo allá en Nicaragua un hermano estadounidense, tenía un instituto en la zona de Carazo. Me había llamado para que yo diera clase, estuve dando clase por 3 años. Pero el hermano comienza, él era de mal carácter y chocaba con los predicadores de Managua. Fue a una reunión de personería jurídica donde llegaban todos aquellos que estaban asociados y que habían puesto los bienes de la iglesia y todo. Él nunca los quiso poner. Y cuando él hace fila y le dice, hermano, apártese porque usted no está asociado, aquí estamos solo los que están asociados. Se da el enojado de la fila y aquí dice, solo agarran a los del diablo y se va con su comitiva. Pero mire lo que es el diablo. Mire lo que es el diablo. El día lunes me toca ir a dar clase y comienzo yo, inicio. Un momento, me dice, detente, era el director. Elvis me dice, tenemos una pregunta para ti. Yo y los alumnos tienen una pregunta para ti, dígame. Quiero preguntarte, ¿con quién te vas a quedar? ¿Con los predicadores de Managua o con nosotros? Yo ya sabía que si decía que con los de Managua, hasta ahí llegaba. Pero lo que no saben ustedes, que por dar clase me daban $100 como viático. Y yo solo ocupaba para que el joven, para que fuera a la universidad. Y pongo este ejemplo porque a veces nos vendemos por el dinero.
Y usted es un hombre de Dios que no depende del hombre y depende de Dios. Y entonces me acordé de unas palabras que dijo George Bush: o están con nosotros o están contra nosotros. Y le respondí: hermano, me quedo con los hermanos de Managua, los predicadores, porque son mis hermanos. Y me quedo con ustedes porque también ustedes son mis hermanos. Fue la última semana que di clase en el instituto. El diablo nos mete a situaciones duras, pero Dios te levanta y te saca. Porque el justo por la fe vivirá. Puedo seguir hablando tantas cosas acerca de esto. En Nicaragua, en el Instituto Bíblico, tenemos 2 salidas al año y he invitado hasta el Instituto Vica de Honduras, donde está el hermano Marvin. Ha llegado a Nicaragua y en una de las que invité al Instituto Nicaragüense tenemos que salir 2 veces al año y vamos todos 60, 70 a las calles proclamando el mensaje, porque hay que proclamar el mensaje de Cristo Jesús. Y entonces un hermano me dice: hermano, un miembro de la iglesia, hermano, yo tengo, donde yo trabajo, mi jefe tiene un camión con parlante y me dijo, como yo le hablé, que usted va a tener una campaña que está a la orden, el camioncito con los parlantes y el audio. ¿Qué dice? Tráigalo. Y entonces en la calle comenzamos a hablar: somos la iglesia de Cristo, nuestra identidad, qué es lo que somos. Mire lo que es el diablo. A las 12 del mediodía, después de la comida, me llama el que anda a cargo del camioncito: hermano pastor, venga a verme. Sí, dígame. Queremos continuar con usted en la tarde, en este mismo trabajo, pero solo con una condición: que usted predique a Cristo centro. No toque doctrina. Cristo es amor. Y entonces le respondí: hermano, muchas gracias. Puede irse, porque la Biblia dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Yo he tenido un principio y lo voy a tener hasta el día de hoy. Yo creo que entre más viejo soy, más terco, dirían algunos. El principio, hermano, es honrar y glorificar al nombre de Dios. Y yo soy libre. Mi esposa a veces me dice: ¿para qué vas a ir a predicar allá? Hermano, donde está el Espíritu hay libertad. Y si usted tiene problemas con un predicador y otro, yo no voy a sudar calentura ajena. Yo no voy a agarrar bando, yo voy a hablar de Cristo, porque aquel es mi hermano y este es mi hermano, y tengo que amar a los hermanos en Cristo Jesús. Lo que pasa es que ha habido un problema, no se ha cumplido de lo que dice Mateo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo. ¿Sabe dónde están los mayores desacuerdos? No es entre los miembros, es entre el liderazgo. Ahí están los mayores desacuerdos. En Nicaragua hay muchas, también no crean que no hay situaciones difíciles, sí las hay. Hay regiones de Nicaragua que si vas allá a tal lugar, conmigo ya no vas a trabajar conmigo. Hermano, pero yo tengo un principio: donde está el Espíritu, hay libertad. Y yo con toda libertad puedo andar en todo lugar proclamando el mensaje de vida, de esperanza y salvación que lo da Cristo Jesús. Pero a veces hay hermanos que han sido comprados con el dinero y que le enseñan lo que tienen que hablar y que le dicen, recuerdo, no sé si 1995 llegaron hermanos de Monterrey, de una sola copa, a la ciudad de Tipitapa, y no sabíamos acerca de este movimiento y
tristemente llegaron a la casa de mi mamá, ahí se alojaban. Y entonces sucede de que me dicen, te vamos a dar $800. Tremendo, $800. Ojalá me lo dieran ahorita. Vas a ser nuestro predicador. Pero ¿qué va a pasar con los hermanos? Si aquellos creen así como te estamos enseñando, puedes estar con ellos. Pero si no, te tienes que apartar de ellos. Estos no andan predicando la doctrina de Cristo, de amor, de comunión, sino de separación. Y dije yo que se vayan los $800. Los necesito, pero necesito más a Cristo Jesús. Y puedo seguir hablando de tantas cosas. Ese hermano mexicano me dice, me contaron, me dice, y en mi iglesia, dice, yo no voy a permitir que nadie la venga a dividir, dice. Y entonces hay cosas, hermanos, que a veces la callo por salud. ¿Quién de ustedes tiene iglesia? ¿Acaso no dice la Biblia, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre? El único que gritó en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El que sintió los clavos y el dolor y el que llevó el pecado de todos nosotros se llama Cristo Jesús. Pero a veces nosotros nos creemos dueños de la iglesia. Y usted no es dueño. Usted es siervo de Dios. El único dueño, Cristo Jesús. Y si después quiere hablar conmigo, allá lo espero afuera. Recuerdo mi primera experiencia del encuentro y me recuerdo otras cosas. Tengo tantas cosas que decir, porque los hermanos han hablado. Yo no me quiero meter tanto en Biblia porque han hablado, o sea, ¿qué texto les doy si estamos bombardeados de la unidad? Y me recuerdo cuando llego a Dallas, pichoncito, joven, y allí en Dallas se dio el encuentro donde hermano del Fierro, Salvador del Fierro, y cuando de repente miro, yo digo, voy a ir a la reunión de hombres de Dios, ahí hay una paz tremenda. Y cuando de repente miro ahí que la cosa se pone violenta. Y un hermano desde el púlpito, agárrese los pantalones, le decía. ¿Cómo es eso? Decía yo. Que no es la iglesia de Cristo aquí. Hermano, ¿cómo vamos a convencer al mundo si andamos en la carne? Si no estamos bajo la guía del Espíritu Santo. Allá en Nicaragua, como a unos 10 kilómetros, 12 kilómetros, hay una iglesia, la ciudad se llama Cofradía, ahí está la iglesia de Cristo. Ya dejan a un hermano que va a iniciar en la obra, ministrando, y le dice a la esposa, amorcito, planchame la camisa más blanca, eso es un día viernes. Mañana hay una reunión de los santos varones de Dios. Y yo quiero que me planches la camisa más blanca porque ahí hay pureza. Qué triste cuando el hermano llega a la reunión y mira las situaciones difíciles. Hermano, ¿quiénes son los que causamos? Los que más hablamos de unidad. Somos los que más problemas damos en la iglesia. Liderazgo. ¿O no es así, hermano? No son los miembros comunes que se levantan. ¿Cuántos de ustedes han leído Éxodo capítulo 32? Moisés sube a la montaña. ¿A quién dejó de legado?
al sacerdote Aarón. Pasa el tiempo y le dicen, Aarón, ¿quién sabe qué le pasó a tu hermano? Ahí haber quedado muerto. Tenemos que tener un Dios. Traigan los arcillos de oros. ¿Quién llevó ese gran pecado al pueblo de Israel? No queremos líderes débiles y flojos, perdonen esa expresión. Queremos líderes de principio, que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Y que en ese momento Aarón hubiera tomado la posición, no está Moisés, pero aquí estoy, y vamos a seguir adorando a aquel que nos sacó de la tierra de Egipto, porque no hay otro Dios que haya sacado al pueblo de la tierra de la esclavitud de servidumbre. Solamente fue la mano poderosa de Jehová, Dios Todopoderoso. Pero usted puede leer el capítulo, ahí tengo muchos versículos. Usted puede leer lo que le pasó al pueblo y sus consecuencias por ese pecado. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Aarón. Yo no quiero meterles texto por bandeándolos de la unidad, los tengo hasta aquí todos. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 15? Hasta le ponen ahí un titulillo, concilio. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, la iglesia, y se manifiesta el Espíritu Santo. Judíos convertidos que querían seguir la práctica de la ley de la circuncisión. Y entonces habían unos que andaban ahí diciendo, para que sean salvos, si usted lee el versículo 1, tienen que ser circuncidados. ¿Quiénes son los que a veces andamos inventando la abuelada? ¿Cuánto queremos que el nombre de Cristo sea glorificado? ¿Y sabe cuál es el principio? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme a la palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Dios se glorifica cuando usted habla únicamente palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Juan 17:17 dice, santifícanos en tu palabra es verdad. Pero cuando nos desenfocamos, me recuerdo, estaba evangelizando acá en Oklahoma, en Madil, llegué a una casa, me abre la puerta la señora, me siento, me dice, hermano Elvis, tengo una pregunta. Mi marido se ha bautizado 6 veces, ya murió, 6 veces se bautizó. ¿Cuál de esos 6 bautismos cree usted que lo salvó? Me dice. ¿Se salvó o no se salvó? Serio problema el que me está metiendo. Y le voy a responderle. No tengo la respuesta de quién se salva y quién se condena. Porque si yo le digo quién se va a salvar y quién se va a condenar, yo estaría ocupando el trono de Dios. Y al único que le toca juzgar y quién sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar solamente es el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros somos tremendos a condenar y a juzgar? Y aunque leemos ahí, no juzguéis para que no sea juzgado. Y condenamos. Pero usted no está llamado a condenar a nadie. Cuidado al hermano que usted está condenando, ese se salva y usted se va, ya sabe a dónde. Amados hermanos, yo los llamo a todos ustedes, hombres de Dios, a que no perdamos la dirección, a que nos enfoquemos a la gloriosa doctrina genuina, pura, santa de Cristo Jesús. Tristemente muchos hermanos hacen alianzas y mezclas con denominaciones, con sectas. Y a veces porque le regalan una silla de ruedas o le dan un poquito de dinero, andan metidos y confunden la fe de los hermanos. Y me dice un hermano, lo exhorté, llega a mi casa y me dice, ¿qué concepto tenés de mí? Te quería ver chiquito y gracias a Dios que te me puso de frente. Allá Arnoldo Alemán
fue presidente de Nicaragua y quedó bien colorado. Le dije yo, está más rojo que Arnoldo Alemán. Estás inquietando la fe de muchos hermanos. Te han conocido, fuiste bautizado en 1983 y ahora te miran que andás, le dieron un diploma, sale ahí una foto en Facebook, le dan un diploma. Creemos que era algún curso que había pasado en una universidad o en algún lugar, donde los menonitas le están certificando por haber estado en asistencia en esas reuniones. Y los hermanos están viendo y usted dice, no, no es malo. Hay muchas cosas que hacemos que en tu mente no son malas, pero estás afectando a otros que están viendo tu fe, que tú eres el modelo de inspiración en la iglesia, pero cuando te miran, comienza a traer problemas y a mover la fe de los hermanos. Hermano, no está bien lo que estás haciendo. Y a mí me gusta, le digo, decir de frente, no me gusta hablar por detrás. Y te lo digo hoy. No está bien, bueno, ese es tu concepto, pues. Y hermanos, el orgullo nos agarra y no queremos corregir. En el libro de Gálatas encontramos un acontecimiento donde Pablo reprende a Pedro. Había un pecado que estaba cometiendo Pedro. Y es posible que también nosotros caigamos en algún error. Y cuando otro hermano lo corrija, piense que ese hermano no, porque siempre pensamos que alguien que nos diga algo, ese hermano yo le caigo mal. No. Yo he querido corregir algunas cosas en Nicaragua. Y me hizo un hermano allá en la reunión de predicadores, solo vos sos el único que me decís que yo estoy mal. Porque se lo digo de frente. Y tengo los elementos por qué. Y los demás, bueno, están como los de Corintios, envanecidos. Capítulo 5. Mira, le digo, el único que te ama de todo soy yo, porque yo quiero lo mejor para ti. Pero si no lo quieres entender, es tu problema. Segunda de Juan, versículo 9. Quiero concluir porque tengo muchas cosas que decir, pero el tiempo apremia. Segunda de Juan, versículo 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El hermano Gerson dijo en la primera intervención que hizo, se ha preguntado estos grupos religiosos qué son de nosotros. El hermano Gerson dice primo, y yo le diría ni a primo llega. No llegan ni a primo. El que no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hay hermanos predicadores de nuestras congregaciones que cuando alguien ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque haya sido bautista, pentecostal o cualquier grupo, ya lo reciben como miembro. Hermanos, no son nuestros hermanos. Tienen que ser bautizados en la gloriosa iglesia de Cristo. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, no a cualquier iglesia, a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Yo doy un estudio en Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 9 en adelante, cuando Naamán llega donde el profeta no lo recibe, se va enojado, pero dice, ¿acaso no hay ríos caudalosos en Israel como Abana y Farfar? ¿Qué hubiera pasado si este hombre se hubiera metido en el río Abana o Farfar? ¿Se hubiera curado de la lepra? Porque no es en el río de los hombres, es en el río de Dios donde hay salvación, es en la iglesia. ¿Cuántas barcas hizo el Señor para salvar al mundo antiguo? ¿Cuántas iglesias hizo para salvar al mundo presente? Uno. Me inspiro y no me quiero bajar. ¿Cómo, hermanos, llegar a la unidad y quiénes debemos de practicar la unidad? Comencemos con nosotros mismos, los que estamos en las congregaciones.
Hay muchas iglesias que necesitan de nuestro apoyo. Y miremos el ejemplo bíblico de la identidad de la iglesia en el libro de los Hechos. La iglesia en los viajes misioneros salían y iban levantando obras y caminaban, íbamos apoyando. Y Pablo, 1, 2 y 3 viajes, algunos creen hasta 3 viajes y medio, 4, estaba confirmando la fe de los hermanos. ¿Por qué no hacer programas estratégicos de unidad, de apoyo a las iglesias más débiles? ¿Por qué no cruzar fronteras? ¿Por qué no apoyarnos extrayendo, como ha pasado con Costa Rica? Hermano Juan sabe de esto, hemos llegado varias veces, equipos de Nicaragua, proclamando el mensaje, almas se han ganado para la gloria de Dios. El hermano Luis Meléndez en Palmares nos llevó en varias ocasiones. ¿Dónde está el hermano Luis Meléndez? No lo tengo por aquí. También estuvimos en Palmares, hemos estado en Monoloa, Honduras, hemos estado, bueno, yo estuve en Olancho, en Ceiba, Sabat, he estado en la casa del hermano Lara, que está por acá con nosotros. Ahí estuvimos una noche, nos hospedamos en su casa y hemos andado en muchas partes, he estado en Panamá y hemos bautizado en muchos lugares para la gloria del Señor, pero lo que necesitamos es proclamar el evangelio de Cristo Jesús. La Biblia dice que prediquemos la palabra a tiempo y afuera de tiempo. La pregunta, ¿por qué no crecemos? Porque no estamos predicando. ¿Qué es eso a tiempo y fuera de tiempo? En todo momento, pero si yo le pregunto a las iglesias, a ustedes, ¿qué día salen a evangelizar? Ah, no, hermano, es que no es lo mismo en los Estados Unidos que en Centroamérica. Y yo he salido en los Estados Unidos y almas se han bautizado para la gloria de Dios, porque el evangelio es poder de Dios. No importa la cultura, la raza y el lugar. Hay poder. El evangelio tiene dinamita para salvar en cualquier lugar. No sé si el hermano había puesto ahí, señores, no dividan la fe. Las fronteras son para los países. No dividamos la fe. No seamos instrumento del diablo, seamos instrumento de Dios. En esta mañana me resta decirle, gracias Dios por darme este privilegio. Gracias por estar entre ustedes. Tal vez muchos no me conocían y ahora me conocen. Y esto puede abrir nuevos caminos de apoyo, de intercambio unos con otros para la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos, Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. La gloria le pertenece a Dios. Dios les bendiga.